Ahí está, ahora veo, vamos a empezar otra vez, vamos a ver si no ven la pantalla, ¿no? No, ¿ahora? ¿Ven un Sí, PowerPoint? vemos. ¿Ven? Sí, 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 sí. Ah, se ve, genial, sí. porque por ahí la veían ustedes y yo no, estamos todo al revés. Bueno, entonces les decía, hoy vamos a ver las líneas generales del núcleo 2, ¿bien? Que tiene que ver con los derechos, pero es importante establecer una línea de vinculación entre cultura, desarrollo y derechos culturales. Bien, lo primero que vamos a posicionarnos es en el informe del PNUD sobre desarrollo humano. Y puntualmente uno que se presentó en el 2004, que es el informe en donde, digamos, se incorpora así absolutamente en una forma clave la cuestión de la vinculación entre cultura y desarrollo, ¿no? Entonces, como este programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que tradicionalmente, como lo hemos ya dicho en los otros encuentros, ¿no? Es una cuestión de lo que tiene que ver con el desarrollo asociado a lo económico. ¿Se acuerdan que siempre había iniciado como una vinculación desde ahí? A partir del 2004, esa vinculación que cada vez nosotros lo habíamos visto a propósito de las diferentes conferencias de la UNESCO, etcétera, y en el 2004 ya cobra una dimensión impresionante a partir de que ese informe del 2004 de la libertad cultural en el mundo diverso de hoy, como se denomina, en ese informe de desarrollo humano tiene dos ejes centrales que tienen que ver, por un lado, en lo que se denominaban los objetivos de desarrollo del milenio, que fueron los objetivos pensados en el 2000 como para iniciar el milenio trabajando cuestiones fundamentales para que todos los países tuvieran objetivos y metas en relación a esos objetivos, ¿no? Por ejemplo, que tenían que ver con la pobreza, con tener sociedades que fueran más inclusivas y diversas en la cuestión cultural, pero con la necesidad de un crecimiento económico que les garantice a las sociedades del mundo tener digamos, un plan de desarrollo que permita, por supuesto, trabajar en otras dimensiones. Acá tenemos un punto entonces de inicio, que es el de los objetivos de desarrollo del milenio. Eh, y el otro punto es quién tiene un rol clave en este proceso. Ya es una cuestión a nivel de una persona, que es Amartya Sen. Amartya Sen es un pensador, en principio es un economista de origen hindú, ganador del premio Nobel, que incorpora la visión de la visión y la urgencia de trabajar en el plano de la cultura en relación al desarrollo. Y la idea fundamental de que no se pueden escindir y que no hay desarrollo si no se piensa en cuestiones culturales. Esto es un clic fundamental, o sea, la cuestión del informe del PNUD es un antes y un después, pero estamos hablando del 2004, fíjense, no son tantos años hasta acá, ¿no? Donde la idea de que el desarrollo debe ser cultural no está, no se había colocado en un espacio así de tanta centralidad, ¿no? Y la otra, a propósito ya del informe, es una idea muy fuerte de estas ideas de identidades múltiples y complementarias. Esta idea de que no hay una identidad, que la identidad cultural en realidad es identidad barra identidades, ¿no? Y que
cuando se habla de la sociedad de determinado estado, a ver, de lo que estamos hablando es que en ese estado y en esa sociedad conviven, coexisten y a su vez se complementan, articulan y se potencian identidades múltiples. Y por lo tanto, la idea es cómo trabajar con esas identidades múltiples, cómo posibilitarles eh, una mayor permanencia, expansión, posibilidad de crecimiento, de hacer otras actividades también, de posicionarse mucho mejor hacia afuera, ¿bien? Y la otra, en función de eso, es el comprender que cuando se habla de estas identidades múltiples, de pronto estamos hablando de sectores minoritarios, estamos hablando de algunos grupos, ¿bien? Que son minorías, ¿m? Y que por lo tanto deben ser considerados y recuperados todo su acervo cultural. Esto, como dice ahí, rompe tres mitos, ¿bien? O sea que el informe del PNUD rompe tres mitos que hasta esos momentos, o sea, hasta el 2004, eran como bastante fuertes para algunas sociedades. ¿Eso quiere decir que desde ahí en más no hubo más estos mitos? No. Lamentablemente es un proceso que se ha instalado en muchas sociedades, pero eso no significa que todos, evidentemente, ni en todos lados del mundo se viva, pero por suerte en la mayoría cada vez más. Esta idea de que algunas culturas tienen más posibilidades de desarrollo que otras, y en realidad lo que tienen es quizás mejores alternativas de vinculación con lo que puede ayudar a desarrollarse, pero no significa que por una cuestión innata tengan más posibilidades de desarrollo. Luego, esta idea de que la diversidad cultural provoca tensiones y choques en torno a los valores, ¿no? Y por eso hay algunas que han tenido como una mayor presencia en relación a otras. Y esta idea obviamente también hay que correrse en la medida en que los choques pueden pasar por otras situaciones, pero no necesariamente la diversidad cultural genera choques. La otra cuestión, finalmente, es lo de la diversidad cultural como un obstáculo para el desarrollo. Como diciendo, ay, pero tenemos tantas identidades culturales en un mismo país que tienen que ver con distintos, por ejemplo, pueblos originarios, conviviendo con... Lo que se acuerdan que el último encuentro que tuvimos hablamos de la presencia de los grupos de origen inmigratorio que tenemos en nuestras ciudades, ¿no? Que son terriblemente variados, y hay algunas ciudades que además de todos los pueblos que conviven y que tienen un origen europeo o latinoamericano, a su vez tienen toda la tradición de los pueblos originarios. Entonces, pensar que esa diversidad cultural puede ser un obstáculo, evidentemente hay que correrse también de esa idea. En realidad la diversidad cultural no es un obstáculo para el desarrollo, al contrario, y así lo entiende el informe del PNUD. La diversidad cultural es una posibilidad más para apuntar hacia el desarrollo integral de una sociedad. Esta idea de las identidades múltiples y complementarias tiene que ver con el planteo que hace justamente Amartya Sen, que como ya dije, es el autor principal del PNUD. Yo después voy a compartir por ustedes el informe y vamos digamos, a trabajar algo poquito más en relación a eso. Fíjense lo que dice. Dice, la identidad no es una dinámica excluyente. Cada individuo se puede identificar con varios grupos. Y miren lo que dice. Las personas poseen una identidad de ciudadanía, por ejemplo, francés. Género, ser mujer. Raza, ser originario de África Occidental. Lengua, hablar con fluidez el tailandés, el chino o el inglés. Política,
puede ser de izquierda, o religión puede ser budista. Entonces, ¿qué es esa persona? Es todo eso, ¿bien? Entonces, la idea es que lo que plantea Amartya Sen es que cada individuo es una identidad múltiple, ¿bien? Y esta idea de la identidad no es una caja cuadrada de tamaño fijo, ¿no? Esta idea de encorsetar a la identidad, ¿no?, plantea esta visión de lo plural, esta idea de utilizar también el plural. No tenemos una sola identidad de pronto, somos una construcción identitaria en donde en cada uno de nosotros también confluyen diversas identidades que nos completan, que nos hacen, ¿bien? Y que nos permiten colocarnos no en un solo lugar, justamente, sino en esa posibilidad amplia, pero que también se complementa, porque esta idea de la identidad complementaria es interesante, porque no es que una identidad excluye a la otra. De pronto hay un complemento en cada uno de nosotros que tiene que ver con nuestros orígenes, o que tiene que ver con, por ahí, con nuestros orígenes a nivel de tradiciones familiares, pero luego se mezcla con el lugar donde fuimos a vivir, con el ámbito laboral donde nos instalamos, con el ámbito educativo donde vamos, y ahí, digamos, tenemos toda una multiplicidad de identidades que se construyen. El otro eje del informe, o sea, un eje es el de las identidades complementarias y múltiples. El otro es el eje de la libertad cultural. Fíjense que, hago un paréntesis, todo esto vamos a hacer el soporte de los derechos. Bien, entonces, si hay identidades complementarias, si tenemos una multiplicidad de identidades en una misma sociedad y aún en un mismo individuo, ¿cuáles son los derechos que entonces deben garantizar esta posibilidad de desarrollo de las identidades culturales en una sociedad, ¿no? Entonces, ahí es donde se va hilvanando cultura, desarrollo y derechos, ¿bien? Y básicamente en una construcción que apunta además a los derechos que se puedan presentar o dar cuenta en una sociedad democrática, que es la que puede permitir y permitirse el ejercicio de los derechos culturales y por supuesto de la libertad cultural, ¿no? Entonces, otro de los ejes tiene que ver con la libertad cultural, ¿bien? Y que tiene que ver en este, no, como dice en un momento dado, la lealtad ciega, plena, total a las tradiciones, ¿no? Sino que la cultura no es justamente algo estático, no es algo que permanece sin cambiar en el tiempo, al contrario, es algo que está en movimiento, que está en acción, que está permanentemente recreado y discutido y con fuertes intercambios a nivel de lo que permite justamente las prácticas democráticas, ¿no? Entonces, la libertad cultural es además el espacio en donde se puede vivir como posibilidad para hacer distintos emprendimientos, o sea, la posibilidad de vivir bajo una libertad cultural en un contexto democrático es lo que nos va a garantizar que podamos desarrollarnos en cada una de las actividades o líneas que nosotros querramos tener. Y además, como señala también el informe, implica permitirle a las personas la libertad de escoger sus identidades, ¿no? Y que tienen que ver con las posibilidades, por ejemplo, de educación, de salud, de trabajo, que es lo que el Estado también debe, obviamente, garantizar. En función de que hay unas identidades múltiples y complementarias, también las políticas deben ser multiculturales, ¿no? Entonces, este informe, ¿qué dice? ¿Podemos hablar de política cultural?
en un término general, pero en realidad de lo que hablamos es de políticas, bien, siempre en una situación de un plural. Fíjense que nuestra materia tiene la inclusión de la multiplicidad, o sea, políticas culturales comparadas, o sea, es la idea de que no hay una exclusiva mirada, sino justamente la idea de más de uno, ¿bien? Y que por otro lado, lo que dice el informe del PNUD es que en función de que lo que deben plantearse son políticas multiculturales, eso debe estar garantizado en el aparato normativo del Estado. O sea, no puede decir que quiere implementar políticas multiculturales, pero debe tener un correlato en lo normativo, ¿bien? Como para garantizar que efectivamente a lo que se está diciendo está en una constitución, una ley que garantiza el ejercicio de esa libertad cultural de la cual veníamos señalando. ¿Bien? Y por otro lado, como dice el informe, esas normativas deben ser pensadas para que se le garantice a todos la posibilidad de contar con la protección del Estado y básicamente con instituciones que ayuden y garanticen que esa libertad cultural se cumpla, ¿no? Entonces, por ejemplo, habla de la cuestión de las lenguas, ¿no? Y cómo la definición de pensar en un Estado no como, por ejemplo, con que tenga una única lengua, sino que reconozca también la existencia de otras lenguas. Que por ejemplo devienen de los pueblos originarios, ¿no? Entonces, la garantía de la existencia de las lenguas de los pueblos que vivían antes, por ejemplo, del fenómeno del colonialismo, es un reconocimiento, pero a su vez es una protección a eso, es una protección a esas lenguas, ¿no? Y esta idea de, como dice acá, reconocer una lengua implica más que la utilización de la lengua. No significa que porque, por ejemplo, no sé, Paraguay diga que las lenguas que se hablan en su territorio sean el español y el guaraní, también simboliza, como dice acá, el respeto por las personas que la hablan, sobre su cultura y la inclusión real en la sociedad, no una inclusión digamos, discursiva o presente en la norma, pero que en la práctica no sirva para nada. ¿Bien? Entonces, esta idea de incluir y hacer mención a la multiplicidad y variedad que tienen las distintas culturas en una sociedad, pero de esa idea de reconocimiento específicamente con el reconocimiento institucional. Lo que quiero decir es que eso debe estar o en un plano constitucional, que sería absolutamente lo mejor, y si no en el reconocimiento de leyes que garanticen. ¿Bien? Por eso, hoy vamos a llegar hacia la cuestión de los derechos, ¿no? En ese plano del reconocimiento, y la semana que viene les voy a subir, hoy también posiblemente después, algún material sobre qué pasa con los derechos culturales en nuestro país, por ejemplo, y especialmente con lo que tiene que ver con o a partir de la Constitución de 1994. La libertad cultural, en la posibilidad que se dan en las políticas multiculturales, tiene una vinculación directa con el desarrollo humano, ¿bien? Porque lo que dice el informe es promover
convocar, incentivar a todo, a todo lo que tiene que ver con la libertad cultural, hace al desarrollo humano. Y por supuesto, permite nuevas oportunidades. Oportunidades que también son oportunidades económicas, o sea, no soslaya la cuestión del, eh, de lo económico o esa vinculación del desarrollo con lo económico que fue lo inicial, ¿no? del concepto de desarrollo, sino que en realidad lo vincula y lo trabaja, ¿no? Y la otra, bueno, esta relación, como hemos dicho, entre diversidad cultural y libertad, ¿no? Que si bien habla de que hay que garantizarlo, la idea es potenciar que no se abandonen líneas o prácticas de lo que una sociedad, un pueblo, un grupo realizaba, ¿no? Porque en definitiva, a veces cuando por ahí quedan muy pocos que hacen alguna práctica que deviene de una tradición cultural, si eso no se resguarda, si no se cuida de alguna manera y se incentiva que permanezca, indudablemente se van perdiendo también, no solo cuestiones que tienen que ver con los, lenguas que se han perdido, todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, lo de las vestimentas, el uso de determinados tramas o colores incluso, ¿no? Diseños muy particulares que han tenido algunos pueblos originarios y que se han ido perdiendo con el tiempo, independientemente del uso que en algún caso también se han dado, ¿no? En el 2008, 4 años después del informe del PNUD, el Fondo de Población de Naciones Unidas, perdón, define como claramente el eje del desarrollo a la cultura. O sea, ahí se corre, ¿no? Por completo esta idea de la cuestión económica, ¿no? Y pasa a que la cultura es el aspecto central del desarrollo, ¿no? En definitiva, que en la medida en que no haya un apoyo a la integración de las culturas a los programas de desarrollo, indudablemente no se van a poder cumplir, no se va a poder trabajar como corresponde. Y fíjense lo que dice ahí al final o lo que coloqué ahí al final. El informe se centra en la vinculación entre género, cultura, desarrollo, para verlo como la posibilidad de transversalizar los derechos humanos. ¿Bien? O sea, que la idea fundamental de los derechos humanos y su vinculación con el desarrollo esté dada a propósito de la cultura. ¿Mm? Y la vinculación con género también, especialmente porque desde el 2000, desde los objetivos del milenio, un poco antes y obviamente más después, se ha hecho mucho hincapié en el rol en especial de la mujer en todo este proceso, considerando que durante mucho tiempo había sido digamos, su lugar había quedado en una segunda línea o directamente ignorado, ¿no? Y la otra es que la mujer ha sido en muchas, por ejemplo, en algunos pueblos, el rol de la mujer en cuanto a la continuidad de la tradición cultural es casi fundamental, ¿no? Y entonces por eso se ha planteado esta cuestión de vincular con género, como para poder también hacerlo como muy fuerte. Esto del género en algún momento lo vamos a volver a trabajar, porque por ejemplo muchos proyectos de cooperación al desarrollo y estos proyectos sur-sur, ¿no? Se han orientado a mujeres,
¿no? Y a trabajar especialmente con las mujeres de una comunidad. Entonces, por ejemplo, hubo proyectos que tenían que ver con recuperar y alentar la conservación de todo lo que tenía que ver con las prácticas, por ejemplo, de tejidos. ¿Bien? En su momento hubo un movimiento bastante significativo, por ejemplo, en el área andina, tanto en lo que sería el Estado plurinacional de Bolivia como de Perú, de algunos proyectos que dentro de la cooperación sur-sur o incluso de la cooperación norte-sur, eh, la, el lugar fuerte de trabajo estaba en las mujeres, ¿no? Porque muchas veces la tradición de las características de los diseños de los de textiles, ¿no? La cuestión de los colores utilizados, todo lo que tenía que ver con la trama de un producto, era algo que venía de tradición en tradición, que se pasaba por la línea de las mujeres de la familia. Entonces, hubo algunos proyectos muy fuertes en relación a esto que tenían que ver con, para que pudieran de pronto acceder a tener telares, por ejemplo, ¿no? A poder tener más de uno, a poder encontrar la forma de poder vender mejor sus producciones y que no los estafen, ¿no? Digamos, a potenciar sus propias prácticas culturales ancestrales, pero que de pronto eran vendidas afuera, pero que, digamos, a ellos no les quedaba mucho. Y por otro lado, al hecho de que en general las mujeres, si no se sentían muy acompañadas en este proceso, esa tradición se iba a perder, ¿no? Porque las nuevas generaciones de mujeres iban a preferir dedicarse a otras cuestiones o incluso irse de la comunidad. Entonces, que el preservar su tradición cultural tiene que ver con esta posibilidad también de transversalizar con la cuestión de género en virtud de los derechos humanos. Acá vamos justamente con esto que estaba diciendo. Uno de los espacios institucionales que más colaboró en esto es la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo. ¿Bien? Esta cooperación española que fue, a ver, fue controvertida en algún caso, por ejemplo, cuando vienen proyectos o programas en donde la agencia coloca, por ejemplo, una fuerte apuesta de dinero en este tipo de apoyo a las culturas, por ejemplo, de algún pueblo originario, no dejaba de ser, de pensarse en una cierta tensión en la presencia española, digo, la propia mecanismo de la colonización, ¿me entienden? O sea, es como, a ver, en el pasado nos conquistaron, hubo evidentemente en algunas regiones de América un fuerte exterminio de la población originaria y que ahora venga esta situación de trabajo era visto complejo, ¿no? Pero en realidad las nuevas orientaciones de España y de su lugar en la cooperación internacional, que de pronto ya para el 2010 empezó a correrse un poco, 2010 al 2015, producto de la situación de crisis a nivel española, ¿no? No sé si alguien, a ver, esperen. Ah, bueno, acciones de reparación, exacto, entendidas como políticas reparatorias. Puede ser exacto para algunos. En la discusión de esa tensión, algunos dijeron, bueno, lo que quieren hacer es hacer una suerte de política reparatoria, totalmente. Y otros decían, bueno, ¿a qué vienen ahora? ¿No? Bien, a ver, hay que correrse de esta
perspectiva de ubicar exclusivamente en la cuestión colonial, porque lo que hace, o lo que hizo durante un tiempo fuerte la cooperación española, fue realmente una política de trabajo muy fuerte con las comunidades, ¿no? Y en realidad con esta idea de potenciar a las propias comunidades para que luego sigan haciendo por sí mismas, no seguir, no que esto termine en una generación de dependencia, ¿no? Sino muy por el contrario, ¿no? Y la otra cuestión es esta idea de enfocar las estrategias de acciones en un enfoque de derechos, ¿no? En la necesidad, como dice ahí, de profundizar el desarrollo de los derechos humanos que inciden en la vida cultural, o a su vez la vida cultural incidiendo en los derechos humanos, ¿no? Entonces, hay una especial baluarte de instituciones o de organismos, mejor dicho, internacionales, que han sido como el soporte técnico y en algunos casos también el soporte financiero para programas que la Agencia de Cooperación Internacional al Desarrollo realizó. Y digo, pongo el ejemplo de esta agencia porque hizo muchos programas para América Latina, muchos programas para América Latina y muchos en el área andina. Por eso lo mencioné, en algún momento vamos a volver sobre ello. En ese plano de la cooperación cultural, en donde la agencia tuvo un rol, bien, acá lo que vemos es algunas, digamos, cómo se realizan, ¿no? Las distintas, en un punto, etapas o características de la cooperación cultural. Por supuesto, la primera tiene que ver con identificar, con hacer un diagnóstico preciso y previo de la realidad existente, y a partir de ahí ver cuáles son los indicadores que realmente deben ser tomados para poder pensar cuáles son los proyectos que deben hacerse en un orden de prioridades, ¿bien? Que pueden ser desde programas de cooperación, que pueden ser desde cuestiones más precisas. El diagnóstico en general lo realizaban grupos conjuntos, digamos, o sea, no necesariamente de la agencia de cooperación española exclusivamente. La idea general era alguien de la agencia de cooperación y alguien local. O sea, alguien que tenga que ver una relación directa con el territorio, ¿no? Como para hacer un proceso de articulación. El de España sí venían algunos, o en algunos casos ya luego ya no venían del lado español, sino era gente local formada por la propia cooperación cultural española, o sea, o la cooperación española en general, ¿no? Pero la idea no es que estuvieran ellos solos en el diagnóstico, sino que hubiera como una parte local, ¿no? Para garantizar justamente esa posibilidad de articulación, porque si no seguíamos en el sistema tal como era antes, digamos. Es más, hasta podíamos llegar a plantear peores situaciones de las que ya se estaban viviendo, ¿no? La otra es el respeto y la integración de las lenguas y manifestaciones culturales minoritarias. De ahí también el rol de los agentes locales, digamos, porque de pronto, y locales no solo a nivel del país, sino de la propia comunidad, o sea, como que todo estuviera en un rol bien clave de cuáles eran los actores de la propia comunidad que pudieran transmitir las necesidades. Y varios, no uno solo, porque generalmente también si no se tenía como una sola y exclusiva mirada, ¿no? Es clave el concepto de diversidad cultural, y para eso hay que reconocer algo: la agencia formó
a nivel de España y a nivel, por ejemplo, de Latinoamérica, formó todo un grupo, digamos, de muy diversas personas, de formaciones muy variadas, pero que tenían que tener claro esta idea de la diversidad cultural, esta idea del respeto hacia el otro y el hecho también de estar abiertos a las posiciones o a las expresiones que se iban a encontrar. Y por otro lado, por eso decía, evitar posiciones defensivas y excluyentes, no respetuosas con los derechos humanos. ¿Qué quiere decir esto de evitar posiciones defensivas y excluyentes? Eso tuvo mucho que ver en la formación de quienes estaban involucrados directamente en los proyectos de cooperación. Porque de pronto tenían que pensar en las actividades y las prácticas que tenían los pueblos sobre los que ellos iban a empezar a trabajar y acordar. Porque evidentemente si no se respetaba sus prácticas, era imposible que pudieran seguir avanzando. Entonces, la idea no era imponerles, sino justamente ver qué era lo que tenían, qué se podía hacer con eso, pero de ninguna manera ir a cambiarles los parámetros de su propia vida, porque entonces, más que una idea de cooperación, era una idea de instalación, ¿no? Que no era el objetivo previsto. Esta idea en principio, también de la cooperación sur-sur, empezó a decir, bueno, empecemos a colaborar grupos o países que tengan situaciones en vías de desarrollo o que realmente sea compleja su situación para que evidentemente ninguno intente imponerse sobre el otro. España en ese sentido actuó incluso en lo que a veces también era otro modelo que es de la cooperación triangular, o sea, un norte que podía ser España con proyectos que se dieran en América Latina y en algún territorio africano, ¿no? Entonces la idea era ver qué posibilidades existía y en este caso de pronto España era la encargada de obtener fuentes de financiamiento, digamos, como para poder llevarlos adelante, ¿no? Entonces, eh, la, la idea de otra cuestión fundamental son esta cuestión de las líneas estratégicas, ¿no? Que tienen que ver con qué es lo que es prioritario, qué es lo que vamos a establecer como fundamental. Y bueno, en ese sentido tiene que ver con algunos parámetros que deben considerarse, y en otro caso, el análisis que se haga indudablemente sobre el patrimonio, tanto el patrimonio material como el inmaterial, ¿no? Eh, bueno, acá una de las cuestiones del patrimonio cultural para el desarrollo fue la importancia en la actuación de los casos de conflicto. Bueno, lo de las catástrofes naturales es algo que no se puede en su mayoría, digamos, imaginar el daño que, por ejemplo, se le puede ocasionar a un pueblo en una inundación, en el desborde de un río, en un deshielo o en un movimiento sísmico. Pero en los casos de conflicto, que era un problema en América Latina, ¿bien? Eh, que era, bueno, cómo actuar cuando ya hay un conflicto. Y ustedes eso lo vieron en un punto, porque tuvo que ver, por ejemplo, con lo que hace Colombia, que tenía varios frentes de conflicto, ¿no? Por un lado, todo lo que tenía que ver con el narcotráfico, pero también lo que tenía que ver con los grupos civiles armados, esa suerte de estado paralelo que en su momento tuvieron las FARC, o en Perú con varios eh,
pueblos que estaban, por ejemplo, bajo el dominio del Sendero Luminoso. Entonces, este tipo de cuestiones también había que articularlas, ¿no? Porque de pronto se localizaba alguna sociedad con la que se podía llegar a trabajar y aparecía un fenómeno de un conflicto, por ejemplo, era llevada parte de su población a un proyecto armado. Lo que acabo de decir de la FARC o de Sendero Luminoso era posible. Entonces, ¿qué hacían frente a esta situación, ¿no? La otra cuestión es de la comunicación. Acá el Centro Cívico y el Hotel Yao Yao tienen escudo azul de la UNESCO. Ah, mira. Victoria, no sé si querés comunicar, hablalo. Contanos, Ah, dale. no, bueno, eso, que tienen este escudo azul que protege a estos bienes que forman parte del patrimonio de la ciudad ante conflictos bélicos. Exacto, Eh, exactamente. Son identificables, están en un lugar, digamos, público, uno lo puede ver, lo que sucede es que no todo el mundo sabe realmente qué es lo que significa, pero bueno, la intención de la protección está y es relativamente reciente, lo cual fue un poco llamativo y controversial el porqué de de esta necesidad de proteger, ¿no? Ajá. Eh, Digo, en parte uno a veces se plantea, ¿estaremos por vivir algún tipo de amenaza? Porque en realidad un conflicto bélico, poco Es llamativo. impensado, Pero bueno, sí. no sé si estará ligado a que no es patrimonio, o sea, no sé qué tipo de declaratoria tiene. El centro cívico sé que tiene declaratoria patrimonial a nivel municipal y creo que nacional, pero no sé si de la UNESCO. Pero bueno, era ese comentario justo que venía a colación de Buenísimo. lo que estabas comentando. Exacto. Es que en realidad a veces también puede ser que aquí allí lo hayan colocado como una forma de preservarse frente a un conflicto que pudieran tener eh, en alguno ocasionalmente, o el tema, por ejemplo, en el sur, tuvo algunos momentos medio ríspidos a propósito de algunas tensiones que se produjeron con algunos pueblos originarios, por ejemplo. Entonces, de pronto a alguna gestión se le ocurrió que esa era una alternativa de decir, hay espacios que están absolutamente protegidos a nivel eh, internacional, digamos, incluso, ¿no? Frente a esto, y colocarlos en ese espacio. Pero la verdad, habría que averiguar si hubo todo un proceso que llevó a ese reconocimiento, digamos, fuera de lo municipal y lo nacional, que seguramente está, también qué es lo que ocurre con otros, porque UNESCO hace toda una línea de, como de etapas, ¿no? Hasta que se llega a y lleva su tiempo hasta que eso ocurre, ¿no? Y en general tiene que ver con el planteo que pueden hacer el Estado, un Estado que puede ser nacional, provincial, o incluso instituciones, ¿no? Y también tiene que ver con el reconocimiento del patrimonio, en este caso, bueno, es el patrimonio de un lugar claramente determinado, o tiene que ver también con el patrimonio inmaterial y la posibilidad del cuidado, ¿no? De algunas cuestiones que están vinculadas con ello. Otra de las cuestiones que teníamos que pensar era esta relación entre comunicación y cultura, ¿no? En esta idea de fíjense que aquí dice adaptados a cada realidad regional, o sea que no es que hay un modelo estanco que sirve para todo, digamos, y es el modelo que va para cualquier pueblo que así lo quiera trabajar, no, porque la idea de esta posibilidad de adaptación es de construir en cada uno nuevo, ¿no? Y que realmente sirva a los efectos de la comunicación, porque de pronto si no, estandarizado obviamente se pierde la cuestión de lo individual.
y el impulso al proceso de reconocimiento de los derechos culturales, en este caso la Agencia de Cooperación Española, destaca especialmente la necesidad de potenciar el plano normativo de esta protección, ¿no? El hecho de que estén en los cuerpos legislativos a nivel nacional o a nivel provincial o incluso municipal, pero que exista un reconocimiento efectivamente institucional, porque eso de pronto es donde se puede recurrir, digamos, si hay alguna situación de conflicto, ¿no? Entonces, estando la norma, es como una cuestión así de gran paraguas protector. Sabemos que eso no necesariamente siempre es así, pero es preferible que exista y que tenga tensiones en su cumplimiento a que no exista. Digamos, siempre es preferible que esté. En el 2007, bueno, esto la deben haber visto también en otras por ahí materias, está la Carta Cultural Iberoamericana, es una carta que tuvo que ver con el trabajo que hicieron los ministerios de cultura de América Latina, especialmente para poner en evidencia y trabajar fuertemente en la diversidad al interior de cada uno de los países. Y esta idea de la diversidad presente, ¿no? Y pensar que cada sociedad no tiene una cultura, sino que hay una multiplicidad de culturas que hacen a su identidad o a sus identidades, ¿bien? En este sentido, habla de la diversidad de expresiones culturales. Siempre estamos apuntando a esta conceptualización que para nosotros es clave de la diversidad, de la multiculturalidad y de las identidades, ¿bien? Que eso es como una de las cuestiones más importantes que nosotros queremos resaltar. En el 2004, bueno, está desde el 2004 la Agenda 21, hay quienes dicen, bueno, este es realmente el primer documento que define el rol que tienen que tener las ciudades o los espacios locales en el desarrollo cultural, ¿no? Y la posibilidad de que las ciudades se vayan adscribiendo a la agencia cultural, a la agenda esta 21, ¿no? Que habla de varias cuestiones, digamos, son una amplio número de temas que tienen que ver, fíjense, con cultura y derechos humanos, cultura y gobernanza. El tema de la gobernanza es como el tema de del siglo XXI, ¿no? Que no tiene nada que ver con el gobierno, sino con otras esferas en donde no solo está lo público, ¿no? Sino también está la sociedad en el proceso de gobernanza. La cuestión de la inclusión social como fundamental para la cultura, y justamente este eje de la cultura y la inclusión social hace como una vinculación considerable con aquel informe que empezamos del PNUD, ¿no? Que es el informe sobre desarrollo humano, y esta idea de no puede existir desarrollo si no hay un desarrollo cultural en paralelo, ¿no? La cultura es la base del desarrollo y no la construcción económica exclusiva. Hoy ya no hablamos de los objetivos de desarrollo del milenio, sino de lo que hablamos es de los objetivos de desarrollo sostenible. Son más que los objetivos de desarrollo del milenio y en realidad aluden a distintos planos, ¿bien? En donde, y ahí vino lo por ahí más novedoso, que es la influencia del PNUD, en donde la cultura está atravesando absolutamente todos esos objetivos. Por ahora los vamos a dejar en este cuadro, yo después les voy a pasar la identificación más fuerte. Seguimos
con el punto fundamental que tiene que ver con apuntar al fin de la pobreza, ¿no? Pero a su vez de todas las cuestiones, todos los objetivos que están planteados, todos, o en cada uno de ellos, hay como todos tienen los objetivos tienen metas, ¿bien? Y esas metas se van a ir, se van cambiando o superando en la medida que los objetivos se van cumpliendo. Obviamente debemos ser claros en esto. Todo esto era un antes y va a ser un después eh, en relación a la pandemia. O sea, la pandemia ha cambiado notoriamente la posibilidad, por ejemplo, del cumplimiento de las metas propuestas inicialmente. Todo esto en general eh, los diferentes gobiernos tienen como una base local, ¿no? Donde cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible van planteándose por parte de cada gobierno, identificando metas que en general todos tienen, bien, pero que obviamente las metas no son iguales en todos los países en cuanto, por ejemplo, a los plazos, ¿no? Estos objetivos se plantearon en el 2015 después de trabajar qué había pasado con los objetivos de desarrollo del milenio y entender que hay que pensar en una sociedad mucho más justa a futuro, ¿no? Para el propio la vida en la sociedad, ¿no? En la cuestión de, bueno, dije lo de la pobreza, todo lo que tiene que ver con el cambio climático. Hay uno que de pronto, sí, es el 4, el del que hay que garantizar la educación inclusiva, equitativa y de calidad. Ese es uno de los que tiene un poco más de vinculación con la cuestión cultural, pero lo cierto es que todos y cada uno tienen metas que tienen que ver con la cuestión cultural, algunos un poco más firmes, digamos, o con mayor posibilidades de vinculación, pero absolutamente todos atravesados. ¿Qué pasa entonces con, bueno, los derechos culturales en sí? Nosotros tomamos una vinculación a propósito de un autor que señala que la realidad sigue presentando síntomas de desigualdad severa en el acceso a los derechos culturales, ¿no? Y que indudablemente no se han podido resolver cuestiones que son estructurales en muchas comunidades y que hablan de frenar o incluso no poder seguir manteniendo esa diversidad de lo que él denomina el ecosistema cultural. A ver, indudablemente todo esto que tenía que ver en un antes de la pandemia, vamos a ver algunas posibilidades de interpretación en este tiempo que es el tiempo en donde también la estamos viviendo, ¿no? ¿Qué se entiende por el derecho a la cultura en términos generales con el recorrido de todos estos aportes? Y bueno, aparece como una disciplina concreta y especializada dentro de la rama del derecho. Porque en general el derecho a la cultura aparecía asociado a lo educativo, ¿no? Entonces hablamos de derechos a la educación y listo, venían los derechos culturales. En los últimos tiempos, especialmente en los pocos últimos años, en la medida en que hay un trabajo en esta vinculación con el desarrollo, se empezó a ver que es una rama propia y que cada vez es más importante y más necesaria de que tenga una vida limitada y separada de lo educativo, digamos, ¿no? Por eso, bueno, ahí dice, es un estudio que aún está limitado. La mayoría de la limitación tiene que ver porque se da como conjuntamente, ¿no? Se habla de el derecho, por ejemplo, en el derecho a la ciudad,
que es una construcción que no tiene tantos años, y se habla que es el derecho a la ciudad, es el derecho a, en una versión mínima estoy diciendo, es el derecho a vivir mejor en un espacio urbano, ¿no? Y en ese sentido hay una línea que tiene que ver con los derechos educativos, y en general van junto con lo cultural, ¿no? Y la idea es que deben ir en planos. Nadie habla de la imposibilidad de la vinculación, de lo que estamos sabiendo es que no lo haciendo es que no es exactamente lo mismo. Entonces, acá hemos puesto que la legislación cultural no ha tenido un gran desarrollo en cuanto a difusión, por ejemplo, ni tampoco el derecho se ha ocupado de esto, ¿no? Si lo comparamos con otros. ¿Por qué? Porque generalmente va atado al educativo, ¿no? Va absolutamente atado al educativo y termina más que atado en una dependencia que lo fagocita. Entonces, no se habla del derecho a la cultura, sino se habla del derecho a la educación. Y se cree que es lo mismo, ¿bien? De acá lo corremos porque lo que nosotros vamos a empezar a trabajar, y por eso les voy a dar algún artículo, es justamente sobre de qué hablamos cuando hablamos de derecho a la cultura, ¿no? Y esta posibilidad de una rama autónoma dentro del derecho y la necesidad de su existencia. Por ejemplo, ¿para qué? Para la garantía de los derechos, de considerar dentro de los derechos humanos el derecho a la cultura y por lo tanto a la formación de los profesionales del derecho en esta rama. ¿Para qué? Para trabajar sobre la legislación existente o la futura que se pueda realizar, para trabajar en términos de las discusiones que hay que hacer al interior de los organismos del Estado, por ejemplo, y al apoyo en general de todo lo que tiene que ver con los derechos culturales que se vinculan directamente con esto, ¿no? Por ejemplo, lo que tiene que ver con los derechos a la producción, a una producción cultural y cómo debe ser entendido, ¿no? En términos de la propiedad intelectual, por ejemplo. Y acá vamos al tema, y el último que quería ver hoy, que es el de la legislación cultural. Fíjense que los autores dicen, ha terminado siendo como un mosaico, ¿no? Y en esa idea del mosaico hay una mezcla de cuestiones. Por ejemplo, por un lado tiene que ver, como les decía, lo de la propiedad intelectual, derechos de autor, por otro lado, las legislaciones o todos los aparatos normativos que venían a potenciar o fortalecer una cultura elitista, una cultura de otro tiempo. ¿Bien? Una cultura que de pronto no reconoce esta diversidad cultural. Entonces, por eso esta idea de muchos autores que dicen, bueno, cuando hablamos hoy de derecho a la cultura, ¿qué es lo que estamos haciendo en el plano del derecho en relación acá? Porque si vamos a seguir trabajando el derecho a la cultura con las categorías del tiempo de hace 30, 50 años atrás, indudablemente no vamos a producir una normativa que respete la identidad o las identidades culturales y todo lo que tiene que ver con una construcción diversa y múltiple y por ende compleja. ¿Bien? Entonces, indudablemente de lo que se está tratando acá en temas de que es un área no digo nueva, pero relativamente nueva, en la medida en que no tiene tantas personas que se han especializado en esto, ¿no? Porque muchos han terminado especializándose por situaciones que le han tocado vivir, porque les llegó un caso, entonces se terminaron especializándose en eso, en la defensa o lo que fuera, pero no en una construcción, diríamos, ni siquiera académica, o sea, no estoy hablando de una construcción profesional, estoy hablando ni siquiera de una construcción académica. Esto es muy reciente, ¿bien? Porque además, no digo que no exista la protección, como vamos a ver, a la propiedad intelectual, pero el tema es cómo entendemos hoy de pronto la cuestión de la propiedad intelectual en la diversidad cultural.
¿no? En las influencias de otras culturas, etc. Bueno, todas estas complejidades forman parte de una situación que, diríamos, está como en desarrollo, ¿no? Es un tema que va a seguir seguramente potenciándose, y que por lo pronto en los últimos años se toma, por ejemplo, en el caso argentino, el tema de la última reforma constitucional del 94. Nosotros tenemos 27 años de la última constitución, ¿bien? En donde obviamente hay incorporaciones, una fuerte apuesta a la cuestión de los derechos humanos, pero ahí vamos a, algún artículo los vamos a trabajar en relación qué pasa con derechos humanos y cultura a propósito de esta fuerte apuesta constitucional de la Argentina a manejar la cuestión de los derechos humanos. Entonces, ¿qué rol cumple la cultura en esa apuesta fuerte a partir de la Constitución del 94? Bueno, esta ha sido la presentación general del núcleo 2, que como ven viene en una línea de continuidad, ¿no? Y vamos a seguir trabajando en ello. La semana que viene les voy a subir algún material y vamos a abordar algunas de estas cuestiones como para continuar, y si bien en el, disculpen, en el cronograma tenemos una posibilidad de ir en el próximo sincrónico al núcleo transversal, vamos a seguir con esto, hilvanándolo con el núcleo transversal, ¿bien? O sea, como para avanzar sobre también algunas cuestiones que necesito transmitir y que se hilvanan por suerte, con el otro núcleo que tenemos que ver. Bueno, estimados, no sé si quieren hacer algún comentario. Alfonsina, dime. Sí. Mira, primero que no me llegó el link al campus, como para que te fijes que por ahí no te quedé entre los alumnos o algo así. Me lo tuvieron que pasar mis compañeros. ¿El link de qué? No me llegó de esta clase. Estaba en aviso. Sí, pero no me llegó. Siempre lo veo en aviso. No sé por qué no. Mira qué raro. Porque como yo lo pongo en aviso, porque el aviso les manda directamente a ustedes pero no, la llamada. Por eso digo, por ahí no quedé en alguna lista o algo así para que la próxima... La verdad, no hago lista. O sea, yo pongo el aviso y sale como sale. ¿Me entendés? O sea, no es que yo cliqueo a quién. No es algo grave. Y no, pero me voy a fijar la próxima. Se los voy a mandar por correo interno de última. Porque nunca me había pasado, pero bueno, viste que siempre pasa, qué sé yo. Sí, siempre pasa algo. Igual lo que quería comentar que sobre la clase de hoy, que me pareció muy buena esta introducción, sobre el derecho de autor y propiedad intelectual, hay mucho para trabajar, porque hay muchos cambios con todo el tema de las redes, con todo el tema digo porque, bueno, yo como escritora me pega fundamentalmente... Claro, y además escribo en diarios, entonces también hay todo un tema de qué es plagio, qué no es plagio, toda una discusión, porque a veces te cuestionan como plagio conocimientos que son universales, no está definido, ¿no? Porque qué sé yo si una persona no sé, en España no escribió algo similar, y probablemente sí, porque si hablamos del mismo tema es muy probable que hayamos leído los mismos autores. Y lo mismo pasa en la literatura. Hay un cambio que está muy bueno plantear espacios de reflexión. Nosotros acá lo estamos haciendo con un corredor cultural, pero bueno, no dejar de lado, porque viste que el tema de la escritura a veces no se toma como cultura, o la literatura, siempre la cultura está más llevada a otros lugares, y es fundamental, es un registro escrito de nuestro tiempo. Totalmente. Entonces, bueno, eso era una No, pero está bien lo que plantea Soledad, porque forma parte de las tensiones que se han producido, especialmente en los últimos tiempos, en relación a la norma y la implementación de la misma, y toda esta cuestión, especialmente en el manejo de las redes, por ejemplo. A ver, vos decís de la literatura, y es
fundamental, digamos, hasta dónde está la influencia de alguien sobre otro, digamos. Claro. Es complicado. O difícil. también, la otra vez me enteré también de una cuestión que no era de la literatura, pero era de alguien que había tomado una foto, una foto que habían subido a una red, digamos, social, tomó la foto esa y le intervino. La presenta en un concurso intervenida y resulta ganadora. Y ahí se arma todo un lío en relación a dónde estaba, digamos, dónde empezaba la cuestión propia. Exactamente. Si la cuestión de la foto y la autora de la foto, que por supuesto apareció, bueno, escándalo, digamos, escándalo. Pero también esto tiene que ver con algo que hoy está tan vigente, que es la cuestión de las redes, ¿no? Y ese límite difuso también en la utilización de frases, textos, fotos, dibujos, bueno, que ya excede incluso la cuestión del propio país. O sea, ya, como vos decís, sí, bueno, yo no sé si en España... Personal, yo ya no uso copyright, uso directamente copyleft y que usen lo mío, digamos. Claro, sí, abierto, formato abierto. Claro, pero bueno, ponele Gabriela Cabezón Cámara con la China Iron, que es como la Martín Fierra nuestra, estuvo todo el tiempo, si hablamos de plagio, plagiando al Martín Fierro, porque es todo el tiempo la misma historia. Y hubo muchas discusiones en congresos internacionales incluso sobre eso. Sin embargo, yo creo que es una gran obra y que lo que hizo fue intervenir una historia ya contada desde otro lugar. Exacto. Entonces, no negando que era una intervención. No negándolo, claro. Ahí es donde está, me parece, el punto de inflexión. Una cosa es cuando no se niega que una toma una base de algo y lo interviene o lo trabaja, porque en definitiva muchísimas cuestiones que tomamos en nuestras investigaciones, tal como vos decís, en lo que uno escribe o en una investigación, recibimos lo que otros hicieron. Mucho, claro. Muchísimo. El tema es si eso damos cuenta, ¿no? de dónde lo trajimos y dónde lo revisionamos, lo revisamos, lo ponemos en discusión, lo damos vuelta, o directamente hacemos de cuenta que eso no existió y entonces ahí sí tenemos. Claro, lo copiamos y lo pegamos. Claro, digamos. Ahí sí tenemos un problema, tal cual. Sí, pero es bastante, hay mucho cambio respecto a eso. Hay mucho cambio, hay otro tema también que de pronto quería también trabajar, pero se me ocurre que lo han hecho en alguna otra materia, que es el tema, por ejemplo, de lo que tiene que ver con el uso de los diseños textiles que provienen de algunos pueblos. Recuerdo algunas cuestiones mexicanas, por ejemplo, de diseños de alguna cultura en particular que terminan, no sé, usados por una marca internacional. Es como si yo te diga, Dior se puso un sol azteca, ponele. Entonces, que ha pasado y se ha armado un revuelo importantísimo por el hecho de justamente en dónde termina una cuestión de decir qué valioso este sol, digo yo por decir alguna cosa, este sol azteca, y lo coloco en algún otro lugar, digamos, de una ropa o cualquier otra instalación de alguna tela, y no lo digo, digamos, y no señalo de dónde proviene, digamos, ¿no? Yo recuerdo una vez hubo un gran debate. Con eso, además. Y comercio. Bueno, ahí viene el tema, Es cuando el sol azteca, si lo utilizó Dior, termina vendido por todos lados. Pero yo recuerdo hubo uno que fue un lindo lío, que fue una vez que una de las visitas como jefe de Estado de Evo Morales a Europa,
usó un saco, ¿no?, que tenía en su diseño todas cuestiones que daban cuenta, bueno, del país que representa, que es un Estado plurinacional, con identidades muy disímiles, ¿no? Aún de pueblos originarios, pero absolutamente distintos en cuanto. Entonces tenía distintos colores, distintas tramas. Era un saco súper colorido, súper original, que le llamó la atención y entraron a salir copias del saco de Evo, que había ido a una conferencia de líderes mundiales, estaban todos de traje, imagínense, todo estandarizado, venga de donde venga, y Evo, que era un dicharacherío de color, una explosión de color, que no, digamos que era imposible no verlo, ¿no? Entonces, pero en ese imposible no verlo, terminaron copiando el saco, digamos, que el saco terminaba siendo toda una expresión cultural, porque el saco era una expresión cultural, porque daba cuenta pasaba antes, ¿no? Tal vez pasaba. Tal vez esto pero pasó. por supuesto que pasaba. Lo que pasa es que ahora con la globalización y las redes nos enteramos de todo. Exacto. Que esa es la parte buena de la comunicación. Digamos. Tal cual, esa es la parte buena, pero también en donde la situación de hasta dónde la normativa de cada país puede entrar a operar sobre esas cosas, también es una cuestión compleja. También, claro. Es muy complejo, porque de pronto entonces empezamos con esto de, bueno, pero yo uso este diseño, en realidad estoy haciendo un homenaje a la cultura. ¿Cuántas veces no un homenaje que es digamos, pero no en definitiva? Claro, ¿dónde termina el homenaje y empieza el plagio? Sí, o sea, sí. todo esto, por ahí lo han hablado, se me ocurre que esto no es un tema que no han conversado en algunas otras materias, pero lo cierto es que este es un punto, ¿no? Me acuerdo también, ahora se me fue el nombre de esta actriz mexicana que fue a la entrega del Oscar con una... Hayek. Salma Hayek. No, Salma Hayek. no. La de Cuarón, la de la película de Cuarón, Roma, la que es la empleada doméstica. Sí, ¿Bien? Sí, ya sé que... Bueno, ella fue con un diseño completo, un vestido diseñado completo de una cultura de un pueblo originario mexicano. Bueno, le sacaron fotos hasta del ruedo, porque obviamente quedó todo establecido. Me acuerdo que cuando lo vi, dije, como el saco de Evo, ¿no? De ese tipo de cuestiones que es imposible no ver. Y a la semana estaba instalada ese diseño por todos lados, digamos. Por suerte, como ella había aparecido con ese vestido y había indicado de dónde venía, de cuál era la historia con esto y demás, no fue, si bien fue copiado, hubo un rasgo identitario colocado desde el vamos, ¿no? Pero igual lo copiaron. Exactamente igual lo copiaron. Entonces, hay otro debate, hay varios debates. Yo les voy a ver si hago alguna selección de algunos de estos temas como para que veamos que, a ver, es un tema no resuelto y que en definitiva se abre, ¿no? A ver, tiene que ver mucho con esto de la ropa, es clave la cuestión de los diseños textiles, especialmente de los pueblos latinoamericanos, ¿no? Han sido muchas veces sumamente copiados. Y otro tema del derecho y la propiedad tiene que ver con las acciones que se han tomado desde algunos países u organizaciones en relación a objetos que están en posesión de museos de otros países, por ejemplo, ¿no? Y que oportunamente fueron sacados en los procesos de colonización o de compra-venta, digamos, donde no se entendía como que están comprando una pieza que culturalmente nos corresponde y no importa si hay que venderla o no. No, eso no entra en discusión hoy.
pero hay varias de estas cuestiones que han entrado en discusión con los museos, especialmente europeos, ¿no? Que se han llevado, que no se llevaron, ¿no? Ahí voy, José Luis. ¿Qué no se llevaron? Sería la pregunta. Y hay varias organizaciones que han empezado distintas luchas por la devolución de esos objetos a las sociedades que les corresponde. Yo una sola vez fui al Museo Británico, ¿no? Hace muchos años. Y yo nunca me voy a olvidar porque en esa época no tenían los celulares, qué sé yo, si no lo hubiera subido a todas las redes. Pero había una en la vitrina que, dicho sea de paso, si alguna vez fueron o van, tienen medio Egipto ahí adentro. O sea, digamos, yo nunca fui a Egipto, pero no sé si voy a ir algún día, pero digamos, los tesoros egipcios están más ahí que hay. Ni que decir que está todo lo que estaba dentro del Partenón. O sea, a los griegos le quedó el Partenón, la estructura, y todo lo que está dentro lo tienen los ingleses, exhibido en tamaño natural, ¿no? Lo cual no deja de ser el British Museum es impresionante la cantidad de patrimonio de otros países que tiene. Pero es impresionante. El Museo Británico en realidad no es británico. En definitiva, es el penacho de Moctezuma en Austria es la gran discusión, totalmente. El penacho de Moctezuma, que además no lo pueden devolver aunque quisieran, porque se han hecho todas investigaciones sobre si pudiera resistir el viaje en avión, por ejemplo, y se ha comprobado que lamentablemente no lo podría resistir, pero ese es uno de los ejemplos, tal cual. Y entonces yo veo, supónganse que era una cosita así, ¿no? Chiquitita. Ah, y un templo egipcio entero, claro, sí, en varios museos europeos. El Louvre, todo muy lindo con las obras de arte, pero también tiene un montón de cosas que se robaron de distintas colonias. Berlín, no, la famosa isla de los museos, otra que Berlín. Vas por la antigüedad, por todos lados, vas mirando lo que se afanaron. Bueno, y realmente es eso, es lo que se robaron cuando estuvieron. Bueno, entonces había una cosita como si le dijera esto, ¿no? Y un cartelito abajo que decía, este es una réplica, porque el original lo tuvimos que devolver al Cairo. O sea, era como un pedido de disculpas porque se había tenido que mostrar una copia. Y yo me acuerdo que pensé, todo esto debería devolverse, no sé qué les queda. La verdad que les quedaría muy pocas salas, ¿no? Porque hay algunas que son realmente impresionantes. José Luis, te dejé pagando, perdón. Decime. No, pero no, es muy interesante, claro. Yo lo que le quería contar era precisamente lo que dicen ahí, los restos óseos o momias también, ¿no? Aquí en Necochea tuvimos una momia guanche, que es la cultura de las Canarias, que era una persona que estaba, y por las distintas situaciones de abandono de los museos municipales y demás, durante mucho tiempo estuvo lleno de polvo y en un rincón y cerca de unos escombros y demás, y bueno, hasta que al final un grupo cuando llega aquí Ricardo Guichón y Nora Flegenheimer, antropólogos y arqueólogos, lograron contactarse con la gente de Canarias y devolverlo al museo del Cabildo de Tenerife. Entonces, bueno, eso también, eso me parece también, porque en definitiva, de lo que estamos hablando son objetos valiosísimos, pero objetos. Las momias o personas o huesos, ¿no? Ya es otra cosa que a mí personalmente me parece mucho más significativo, ¿no? Y esto es algo que se está volviendo, que hace pocos años, que se está reconsiderando, ¿no? De devolver a las comunidades originales los restos de sus antepasados. De hecho, el Museo de La Plata, que tenía muchas de estos restos, ha ido devolviendo a los pueblos originales, a los herederos, digamos, de
de esos pueblos los restos, por ejemplo, de momias que en su momento se los habían llevado para hacer investigaciones. Y es real lo que decís, José Luis, estamos hablando no de objetos de pertenencia a alguien, sino directamente de personas, ¿no? Claro. Bueno, las momias egipcias están por medio Europa, sin ningún problema, ¿no? Claro, pero es difícil de la primera mirada considerarla como persona, ¿no? No, claro. Para el público en general, digo, para la gente de a pie, bueno, es una momia por ahí ya se la deshumaniza y demás. Y todo esto, lo que está ocurriendo hace unos 10 años por ahí, no mucho más, 20. No mucho más, sí. Es que, bueno, instalar esto, ¿no? Que fueron personas y que esas personas necesitan estar en su lugar de origen, ¿no? Sí, además no ser tratados como su cultura lo requiere. Exacto. Porque pensemos, por ejemplo, que toda la cuestión de las momias han procedido a retirarlos de algún lugar en donde estaban colocados, que tenía que ver con las prácticas también culturales, porque la cuestión del enterramiento, momificación y demás, es una práctica cultural de un pueblo. Seguro. Digamos, porque además en muchos casos la momia es lo que quedó después de que saquearon todo lo que habían sido enterrados, por ejemplo. Hay muchos objetos que están en exhibición que en definitiva provienen de tumbas, ¿no? Claro. No que y estaban además la desvalorización de la producción cultural de clases inferiores, ¿no? Nosotros lo que vemos de Egipto y demás son sacerdotes, nobleza, vemos una producción cultural de clases privilegiadas, ¿no? Es decir, nadie sabe cómo se llamó el maestro mayor de obras de una pirámide. ¿no? Tal cual. Tal cual. Bien, como verán, la cuestión de los derechos culturales empieza a diversificarse en planos muy diversos que tiene que ver con cuestiones que hacen a los derechos culturales, ¿no? A quién pertenecen los objetos, cómo trabajamos con ellos. Entonces, algunos de estos temas les voy a compartir a propósito de un artículo, o incluso puede ser un artículo académico, puede ser un artículo periodístico. Por ejemplo, lo del penacho de Moctezuma, pensaba en un artículo periodístico a propósito de todo este debate que generó, por ejemplo, ¿no? Sí, y el hecho de yo que les quería contar... Irina Pogorni tiene una vasta literatura referida al tema de La Plata, ¿no? A los restos, claro, a los restos de los tehuelches en La Plata. Exacto, exacto. Victoria, creo que eras vos que querías decirnos algo. Sí, no, les quería contar una anécdota, voy a tratar de ser lo más rápido posible. El año pasado, cuando hice el proyecto de graduación de la Tecnicatura, bueno, la elección del tema tuvo que ver con conocer el trabajo que están realizando una restauradora de arte en conjunto con un grupo de investigación del Centro Atómico que aplican técnicas nucleares para caracterizar objetos. En este caso era una colección de objetos arqueológicos que descubrió un antropólogo hace no sé cuántos años de los mapuches, bueno, y era una colección que estaba guardada en el depósito del Museo de la Patagonia, que la recuperaron, entonces están trabajando en la caracterización, restauración y demás. ¿Y qué pasa? En uno de esos objetos hay un pelo enganchado, un pelo humano. Entonces, ese objeto está en una situación de disputa a raíz, o sea, se tienen que hacer ahora todos los estudios que tienen que ver con las cuestiones genéticas y demás. Yo lo pude ver, es muy impresionante realmente, porque bueno, viene como con una carga, pero es un objeto que está en una disputa, porque justamente lo que tiene es el componente humano, y que a raíz de eso se va a saber a quién pertenecía, ¿no? Y demás, pero bueno, tiene que ver un poco también con todo esto que hablan, y es un pelo. Claro. Sí, claro. Y nosotros, es un pelo, por suerte hemos
avanzado en los derechos y en la consideración también de los objetos, ¿no? Yo trabajé en carbono 14 y me llegaban, por ejemplo, pedazos de manta de momias del norte argentino, que los arqueólogos en ese momento, hace 30 años, podían cortar y mandarlo al laboratorio de carbono 14, y nosotros para obtener el fechado, el carbono 14 lo que dice es la edad de esa prenda, lo teníamos que destruir, se lo teníamos que quemar para obtener, para quemar, obtener dióxido de carbono, luego benceno y sacar de ahí la fecha de esa manta. Y por consiguiente, más o menos la fecha de la momia. Pero bueno, eso creo que hoy está muy en discusión. Esas prácticas. Y esas prácticas hace 30 años era común. Aceptadas comúnmente. Absolutamente aceptada, y de hecho era la única casi que existía como para poder certificar la antigüedad de en este caso de la Bueno, estas técnicas que yo les comento son técnicas neutrónicas que son como no invasivas. Claro. Es como que permiten el estudio del objeto sin invadirlo, sin para conservarlo, digamos. No es agresivo con el objeto. Pero bueno, son técnicas que recién ahora se están desarrollando y que lo permite el avance tecnológico y demás. Exacto, son realmente de hace muy pocos años. Bien, fíjense cómo hemos podido llegar a dar cuenta de cómo el derecho también, y a propósito de distintos planos, ¿no? Que son variados, tiene que ver con estas cuestiones culturales que incluso son, en algunos casos, bastante novedosas o que no tienen tantos años, digamos, de trabajo en sí. Bueno, sobre algunas de estas cuestiones yo les voy a subir algunos artículos para la semana que viene, ¿bien? Así tienen para entretenerse, digamos, mientras no nos vemos, ¿bien? Como siempre les digo, bueno, nos esperamos seguir viéndonos dentro de 15 días, cuidándonos mucho, así todos nos podemos seguir viendo. Me alegro, José Luis, que ya hayas visto la nota en el SIU, y espero que todo el mundo haya visto la nota en el SIU. Si alguno no la vio, me escribe por mensaje interno y se la mando, no hay ningún problema. Los felicito por eso, y bueno, nos seguimos viendo, chicos, cuídense mucho. Muchas gracias. Chao, buenas tardes, que descansen el fin de. Que descansen, sí.